Muy bien, entonces vamos a iniciar con sus reacciones y su experiencia a la lectura del texto de Boff y identificar, digamos, los momentos del método, los pasos, los requerimientos para el ejercicio del método o el entendimiento del método de la teología de la liberación y la experiencia que ustedes tuvieron al toparse con el texto, reflexionar y hacer el trabajo. Así que quedan con la palabra ustedes libremente. Profesor, ¿Sí? antes de hablar sobre el método y los pasos del método, me parece que, por lo menos para mí fue interesante considerar lo que Leonardo Boff y su hermano decían acerca del nivel de compromiso, porque generalmente la idea que yo tenía de la teología de la liberación es que o estabas comprometido o no estabas comprometido, o sea, o eras de las personas que participabas de la comunidad de base de la manera más activa. Sin embargo, ellos presentan que hay tres niveles de compromiso, ¿verdad? Ese que es como esporádico, pero que en su reflexión, me imagino, aporta el instrumental intelectual para delinear lo que son las luchas de las comunidades de base. Y después aquellos pues, que son un poco más comprometidos. Considero que dentro de la línea pastoral pues, hay un compromiso más cercano que otros, ¿verdad? Pero me pareció muy interesante esos tres niveles, porque, como le digo, la idea que yo tenía acerca de la teología de la liberación era que pues estabas ahí, tenías que estar al frente junto con la gente, pero que ellos nos dicen, bueno, puedes estar en cualquiera de esos tres niveles y no se descarta. Creo que el aporte intelectual que pueden hacer los teólogos, digamos, menos comprometidos, pero más quizás que hacen más teología reflexiva, pues hacen su aporte a los otros dos niveles donde hay un mayor nivel de participación. Y evidentemente, pues los que están trabajando directo con las comunidades de base, pues considero también, tienen más influencia. No sé hasta qué punto, como decía usted, bueno, una oración, el estar ahí, el participar, me parece que pudiera ser que hay menos reflexión en ese nivel tan profundo de compromiso, porque quizás no hay tanto tiempo de la reflexión como el que está en el primer nivel, ¿verdad? Que tiene menos compromiso, que se sienta, reflexiona, analiza, escribe un libro. El que está ahí en las comunidades de base, no sé si tendrá tiempo para escribir el libro sobre su reflexión, pero que hace teología, ¿verdad? Pero partiendo de ahí, me pareció interesante porque creo que yo tenía una idea un poco equivocada y descartaba aquel que era más reflexivo y menos comprometido, ¿verdad? Pero para mí eso fue bastante interesante. Gracias. Un momentito. Sí, con respecto al tema que se levantó sobre los niveles de compromisos, se me venía en mente dos cosas mientras que estaba haciendo el trabajo. Y yo me acuerdo que en clases pasadas yo había hecho una pregunta o un comentario de que de verdad no concebía que teólogos nada más se preocuparan por levantar investigaciones, textos, etcétera, etcétera, y que de verdad no se involucraran en el meollo de las cosas, por así decirlo. Y que yo lo decía porque yo había tenido experiencia en eso, y sin ser, por así decirlo, con un título de teóloga, porque yo trabajé en una organización sin fines de lucro por 6 años. La mayoría sí tienen una connotación cristiana, religiosa, pero eran con ciencias especiales, ¿no? Sociólogos, ¿cómo se dice? Psicólogos, especialistas en la rama en la cual estuviéramos trabajando en el área, ya sea ambiente, género, etcétera. Y yo pude tener contacto con personas que yo veía que
escribían, investigaban, pero cuando teníamos que ir, porque había un llamado de concentración, mil excusas salían. Y ahí, cuando estaba viendo los niveles que apuntaban los 10 puntos de vista de que teólogos que hacen visitas, encuentros, momentos, me identificaba como que sí, yo he visto eso. Yo he visto gente que hacen reuniones, pasan, tratar de darle información a las personas que están oprimidas, etcétera, ya sea por lo social, lo económico o lo político, y se les daba información, talleres. ¿Qué más? Que habían organismos internacionales que daban dinero o fondos para esos tipos de programas. Pero también había otros grupos que, como dije antes, que escribían, levantaban los cuadernillos, etcétera, etcétera, pero no estaban cuando yo decía que el grupo los necesitaba. Y había otros grupos también que sí se iban a las bases, se quedaban, vivían, convivían y entendían de verdad que cuando ellos presentaban sus quejas o presentaban la condición de vida que tenían y por qué necesitaban ayuda o que le ayudaran a ellos poder levantar sus voces, etcétera. También había eso. Entonces, cuando estuve leyendo la lectura, me identifiqué con eso, porque de verdad es cierto, como lo menciona el Bofo y su hermano, de que se dan ese tipo de cosas. Pero como al final él termina en su escrito que no sería nada, ¿cómo decir? Decente, o no serían, él no concibe que la teología de la liberación nada más se dé de escritorio y no haya una práctica. ¿Ok? Y el otro tema que quería hablar, que se mencionó también, era que me identifiqué con algo que pasa ahora mismo en la comunidad donde yo vivo. Hay una organización comunitaria que ven todas las necesidades de la comunidad, ¿no? Vamos a decir, de la barriada, etcétera, etcétera, donde la iglesia tiene presencia en la comunidad, y así que asistimos como parte de la comunidad en las reuniones, bueno, que tratan esos temas, ya sea del agua, ya sea de la carretera, ya sea de la seguridad, etcétera, etcétera, que a veces uno está. Y a veces cuando uno está, bueno, yo estaba allí escuchando, y cómo hacer teología, la liberación, porque ellos tenían sus argumentos. Voy a decir en específico un tema del agua. Nosotros vivimos en una área en la cual no tenemos problemas del agua, porque estamos cerca de la potabilizadora. Así que a nosotros nos llega el agua, realmente rara vez nos las cortan o no tenemos fluido con el agua. Y de aquí se llenan varias cisternas o carros grandes, ¿no? Para ir a llevar agua a las comunidades que no tienen. Y en el grupo había qué polémica de por qué la gente tenía que venir acá a llenar esos tanques cisternas, y que cada vez que ellos hacían eso, la comunidad se quedaba por horas sin agua. O sea, es algo que no solamente vive en algunos sectores de Colón, sino a nivel nacional. Hay varias áreas que tienen ese tipo de problemas. Pero cuando uno levantaba y que, pero ellos son iguales que nosotros tenemos este privilegio de hace años, no sufrimos tanto, nos podemos organizar, y cuando uno trataba de levantar estos tipos de cosas, ellos argumentaban otros. O sea, qué difícil a veces ver la parte hermenéutica, ¿no? Para poder aplicarlo en ese sentido, ¿no? De que, pero ¿qué Dios haría entonces si tú estás viendo que tu hermano y tu prójimo no tiene agua y tú las tienes aquí 24 horas? Entonces, ¿cómo se aplica eso entonces a este problema? Y que bueno,
a la práctica, ellos a veces decían, cerramos la calle y ¿quién nos acompaña? ¿Quién es esta cosa? Pareciera ser que entonces la iglesia no se quiere inmiscuir con eso, ¿no? Buena Porque yo no pregunta, iba, ¿ah? buena pregunta, que es uno de los elementos que estamos tratando de poner énfasis en el curso, que es el tema de la argumentación teológica. Porque vamos a hacer el método, pero el método lo que pretende es ayudarnos a desarrollar pensamiento teológico, la argumentación, descubrir cómo de repente la luz, ya entendí cómo es que se hace esto. Ya entendí cómo puedo desarrollar una argumentación teológica a partir de una problemática social o ambiental. ¿Cómo se hace? Ese eureka, ese ya lo entendí, ese clic, es lo que queremos. O sea, desarrollar una visión teológica, ¿no? Que nos permite entonces, cuando vayamos a abordar el tema del agua, entendemos perfectamente cómo, no perfectamente, pero tenemos las intuiciones. ¿A partir de qué? Bueno, hay que manejar la teología para que las buenas ideas no caen del cielo, decía George Casalis, sino uno tiene que saber, porque la mente trabaja con el haber. Entonces yo sé, el agua, inmediatamente se me viene a la mente el Dios creador, el Dios de la vida. Entonces viene y yo lo involucro directamente con la teología de la creación. ¿Qué dice la teología de la creación? Entonces voy a buscar todo lo que tenga que ver con esta idea del Dios creador, el Dios de la vida, la creación, los dones de la creación, ¿para qué esto? O sea, y empiezo a leer y a profundizar y darme cuenta que existen conexiones sobre la problemática socioambiental, con el desarrollo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el agua? Porque es importante en el contexto de los diferentes contextos de la escritura, el agua en esos lugares. ¿Por qué las mujeres estaban más vinculadas a los pozos y a ir a traer el agua que los hombres? ¿Qué tipo? O sea, y uno se va dando, y uno va leyendo y va haciendo las conexiones. Ah, esto pasa en la comunidad, esto pasa, nos dice la Biblia y la comunidad, pero ¿qué ha dicho la teología sobre eso? Sobre el desarrollo de la teología, de la creación o de los dones de Dios. Es leyendo y tratando de ir haciendo las conexiones donde se va haciendo los clics y los clics. Entonces, pero eso lo vamos a ir profundizando y viendo conforme vayamos avanzando en estas reflexiones. Si tienes una palabra de cierre, Eva, porque César pidió la palabra. Son las mujeres de la comunidad las que están levantando sus voces. Eso me llamaba la atención. Ya. Se apagó el micrófono, profe. Disculpa, Eva, es que el internet me sacó totalmente de la... Se dice así bien, ¿verdad? Si hablas de esa colita última, Eva, que dijiste, por favor. Eso último que dijiste, por favor. Sí. No, que en verdad las mujeres son las que estaban levantando sus voces ante esa problemática en la comunidad, más que los hombres. Y puede haber, cuando usted mencionó antes de qué servía el agua en la parte bíblica, ¿no? En cuanto a las mujeres, pues me llamó la atención que igual acá son ellas las que levantan la voz ante esta necesidad. Entonces, exactamente ese es el asunto. Ya hay una conexión, ¿verdad? Entonces, uno así, poco a poco, requiere esfuerzo, requiere dedicación, ¿ya? Pero se puede hacer y ya encontramos, por ejemplo, eso que acabas de decir, Eva, exactamente eso. Siempre el tema del agua vinculado al tema de las mujeres, el rol de las mujeres en la sociedad y la división social del trabajo y de género, ¿verdad? O sea, en nuestra sociedad. Y cómo se reconoce o no se reconoce ese trabajo, es importante o no importante. O sea, solo en esa vinculación, Eva, que has hecho, ya tenemos para una tesis.
Increíble. Y de teología, no solo sociológica o ambientalista, no, de teología. Gracias, Eva. César. Sí, profesor. Por la tradición cristiana de donde provengo, bueno, esto ha cambiado ahora, obviamente, pero la teología de la liberación era considerada malo, ¿no? Malo en el Sí. sentido de que más se confundía mucho con el asistencialismo, ¿no? Como también decía Boff, ¿no? Porque totalmente a la teología de la liberación lo catalogaban con el marxismo, ¿no? Porque por la preocupación de los pobres, por el lenguaje de liberación, porque no solamente se enfocaba en un solo punto, ¿no? La pobreza nada más económica, ¿no? Pero no la pobreza integral de todo el que crea, por el sistema opresor, ¿no? Que existe hoy en día, ¿no? Contra el ser humano, contra las sociedades. Uh, yo fui testigo de un evento en la iglesia donde crecí, porque el pastor era un ex sacerdote, ¿no? Y en el tiempo donde la teología de la liberación estaba por Gustavo Gutiérrez, este pastor que se convirtió al cristianismo, que era católico, tuvo un diálogo con Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y salieron peleados, nos contó después este evento que estaba muy mal su planteamiento de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Porque el pastor argumentaba diciendo, nosotros también los cristianos hacemos teología de la liberación, porque convertimos a una persona que antes era alcohólico o borracho, y lo convertimos al evangelio y ahora este hombre cambia y provee para su casa pan, alimento, ¿no? Entonces, totalmente, y a nosotros los jóvenes en aquel tiempo nos prohibían pues leer justamente estos libros de la teología de la liberación o estar sirviendo a los necesitados en algún programa de asistencia social, ¿no? Era muy mal visto en este círculo cristiano la teología de liberación, porque también, como decía William, también era confundido mucho porque en el tiempo de Perú estaba el terrorismo muy arriba, entonces Sí. había esa confusión, ¿no? Con Sendero Luminoso, ¿no? Que la teología de liberación era parte de este movimiento de Sendero Luminoso de los terroristas, ¿no? Entonces, tajantemente lo tachaba, ¿no? Era prohibido. Por una parte de eso. Lo otro era que el compromiso que, perdón, un mal entendimiento con respecto de que la iglesia no tenía que involucrarse en los problemas sociales, ¿no? En la problemática, puede ser del agua, puede ser del problema de los niños, contra las justicias sociales que se levantaban en Perú. La iglesia no tenía por qué meterse en esos problemas sociales, ¿no? Era prohibido, no le correspondía a la iglesia meterse en esos problemas. De esa parte también había una prohibición, ¿no? Que nosotros, en aquel tiempo, adolescentes, jóvenes creyéramos o nos involucramos en esos movimientos sociales, ¿no? Que había en las universidades, que estaban en contra que estaban a favor, ¿no? de los problemas sociales que había en la comunidad. Por lo tanto, la iglesia no prohibía totalmente ese tipo de involucramiento hacia los movimientos sociales. Y hoy en día también se puede ver todavía que quedan estos rasgos muy metidos en las iglesias tradicionales, donde prohíben, ¿no? Prohíben meterse en las marchas, ir a protestar, ir a levantar una voz profética, ¿no? Sí, claro. No lo miran muy bien, ¿no? Sí. Yo participé de algunas marchas aquí en Maryland con un grupo de personas que abogan por los derechos laborales de los inmigrantes, ¿no? Que no son pagados justos
con sueldos justos, contra el TPS, fuimos al Capitolio, ¿no? Y ahí estuvimos en algunas marchas, ¿no? Cosa que muchas veces sorprende eso en algunos grupos cristianos, ¿no? ¿Cómo ustedes están participando en esos movimientos? A la iglesia no le corresponde eso, ¿no? Entonces todavía queda rasgos, ¿no? De esas prohibiciones que los líderes o los pastores no tienen que meterse o no tienen que ser parte de esos movimientos. Y creo que volvemos a lo mismo y coincidimos, creo que el compromiso que debemos tener nosotros con el pobre, ¿no? Pero no el pobre solamente económico, sino contra todo el sistema que lleva la pobreza del ser humano, ¿no? Creo que sin compromiso no podemos hacer nada, nada. Y el compromiso, pues, en primer lugar, lo hacemos basado en la fe, ¿no? Y creo que esta teología de liberación con la parte hermenéutica, una relectura de la Biblia, ¿no? A través de los pobres, a través de los movimientos sociales que se van levantando y van levantando su voz contra todo sistema de opresión, ¿no? Que existe hoy en día en nuestras comunidades. Gracias, profe. Claro que sí. Obviamente, claro, vamos a platicar para profundizar un poco más sobre el tema del contexto y otros elementos. Creo que hay un problema en la transmisión, se mete de repente en una casilla, de repente en otra. Sí, Bien, no importa. es la conexión. Sí, hay mucho. Vamos a hablar, como decía, primero de algunos elementos del contexto, de las luchas ideológicas, ¿no? En el que se enmarcan muchos mitos sobre la teología de la liberación. Por ejemplo, en este libro recién publicado de Helio Gallardo, ¿ya lo vieron? Aquí hay un capítulo sobre ¿qué dice ahí? Dice, ¿ya leyeron? Sí, Estereotipos acerca de una teología latinoamericana de liberación. Exacto, entonces él presenta ahí todos los mitos, estereotipos, falsos, cosas que se enmarcaban en la guerra ideológica, ya, política religiosa. Entonces claramente ahí había toda una guerra ideológica, obviamente, religiosa, que venía principalmente de las misiones y muchas iglesias que podríamos llamarlos neoconservadoras, conservadoras y de algunas tendencias neofundamentalistas. No, no hay una diferencia ahí. O fundamentalistas, como sea. Pero eran iglesias, misiones, iglesias en Estados Unidos que respondía obviamente al ethos, ¿no? Al ethos de Estados Unidos, donde todas las fuerzas psicológicas, psíquicas, culturales apuntaban en contra del principal enemigo del pueblo norteamericano, que era el comunismo. Ya era Rusia. Entonces, obviamente, esas iglesias estaban fuertemente permeadas de un discurso político anticomunista, vinculado al tema de las apreciaciones teológicas, religiosas, y que no voy a plantear yo de que había una estrategia de la CIA y la Casa Blanca y el Pentágono donde los pastores conscientemente asumieron una ideología anticomunista y empezaron, no, esa teoría conspirativa no va conmigo. Pero desde un punto de vista sociológico, entendemos ya cómo afecta el eto social el discurso religioso. Totalmente de acuerdo en tu análisis, César. Solo quería ampliar en ese sentido porque, bueno, nos toca muy cerca, ¿verdad? Michael. Sí, buenas noches a todos y a todas. Yo quizás soy bastante joven para poder conocer un poquito de los contextos históricos sobre el tema en Panamá.
pero sin temor a equivocarme cuando estaba haciendo la lectura y ahora que los escucho ustedes en el compartir, creo que la influencia de la teología de la liberación en Panamá no tuvo esa fuerza que quizás tuvo en Sudamérica por los contextos políticos y económicos y en algunos países centroamericanos, ¿no? En Panamá había otro contexto y trato de pensar en qué me han contado los historiadores sobre el momento de la reversión del canal, la lucha por recuperar el territorio del Canal de Panamá y la participación de las comunidades de fe quizás era cero, ¿no? Y pensando en la teología de la liberación como la liberación del opresor, ¿verdad? Si queremos verlo así, en Panamá el opresor podía ser visto como el norteamericano, si querían verlo de esa manera, pero era un tema de soberanía, no económico, porque Panamá era una economía dolarizada que no, quizás había una mala distribución de los recursos antes de los años 60 y después de los años 60, del 68 específicamente, el Estado se militarizó con un golpe de Estado hasta el 89. Y después trato de pensar cuál era la posición o cómo se aplicaba o cómo se podía vivir la teología de la liberación en el contexto del 88-89, que eran los momentos más críticos del militarismo. Y sí, la iglesia probablemente jugó un rol en el tema del rescate de la democracia para las elecciones que fueron luego declaradas nulas por los militares cuando no les favoreció el resultado, pero no, o sea, no veo esa vivencia de la teología de la liberación como la escucho que se vivía en otros países aquí en Panamá. Llego y esto me hace llegar al punto ya de mi generación, los años 90, 2000, y una reflexión que hice en la reseña crítica sobre lo que decía Bob en relación a que cuando hablábamos de teología de liberación o cuando hacíamos teología de liberación, estábamos viendo el contexto socioeconómico, ¿no? El pobre, ¿verdad? Y él hacía un análisis, quizás tendría que conocer un poco más para decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, acerca de los contextos de discriminación, que no podían verse como campos de acciones, estos son palabras mías, ¿no? Campos de acciones netos de la teología de la liberación, porque decía, creo que había que buscar condiciones que eran antagónicas y el tema de la discriminación no lo era. Pero en mi realidad, en mi contexto de los años 90, 80, no es que no haya pobres, pero el contexto de discriminación quizás es más marcado que el tema de pobreza. A lo mejor suena feo lo que estoy diciendo, porque no es que la pobreza se haya extinguido, no. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo mala distribución de los recursos, sigue habiendo una serie de cosas. Esto ha hecho que los gobiernos actuales de Latinoamérica sean más populistas. Esto ha hecho quizás que una izquierda que no era fuerte en América Latina haya tomado fuerza en países centroamericanos y países suramericanos, ¿verdad? Pero la discriminación es una situación que también está allí, que está frente a nosotros en el diario vivir, ¿no? Entre ellos, la discriminación por condiciones sociales y económicas. La interseccionalidad en las diferentes formas de opresión que se expresan en formas de exclusión y violencia terrible. Creo de que va a depender de las pertenencias étnicas y socioeconómicas y hasta religiosas, antes más que hoy, que va a definir escuchen esto, una cosa es la violencia y otra cosa es la percepción de la violencia. Una cosa es la discriminación y la otra cosa es la percepción que uno tiene de la discriminación. La mayor percepción que yo tengo de la violencia que el sistema ejerce, la asumo desde lo que más me identifica y soy sensible. Pero a lo mejor hay otras pertenencias
que no son tan sensibles, entonces que yo no identifico claramente esas formas de violencia, así como identifico otras formas de violencia que para mí son mucho más obvias, pero no porque sean más reales, simplemente porque soy más consciente de que por una razón de pertenencia, de mayor sensibilidad, de mayor conocimiento sobre esas formas de violencia. Las ciencias sociales, entonces, toda la filosofía, etcétera, nos ayuda a tejer más fino, ¿ya? A tejer más fino, a nombrar las cosas con mucho más precisión, diríamos, precisión conceptual crítica, lo que posteriormente nos va a ayudar a una argumentación teológica muchísimo más sustanciosa. Ojo, estos son elementos importantes porque ustedes van a hacer el ejercicio. William, micrófono. Gracias, profesor. Sí, algo importante con respecto a eso de la percepción, inclusive cómo se ha interpretado o cómo se ha tratado de explicar la pobreza que hablaba los hermanos Boff. Ajá, correcto. ¿Verdad? Que en algún momento ya el pobre era el infeliz, ¿verdad? El pobrecito, de que inclusive todavía hoy en día premia esa idea de que la pobreza va a superarse con el desarrollo, el concepto de desarrollo, ¿verdad? Bueno, un país no es desarrollado y por eso es pobre, pero no es tanto. Creo que el concepto que da la teología de la liberación de la pobreza como un problema de distribución de los bienes, de los recursos, ¿verdad? Es como más acertada, pero que generalmente la idea es, bueno, ¿por qué una persona es pobre? Bueno, porque no tiene educación, una persona no es pobre porque de la sociedad lo mantiene así, pero no se da con el meollo, con el centro del asunto, ¿verdad? Entonces me parece que es interesante poder preguntarnos, bueno, desde la perspectiva nuestra de teología, ¿por qué? ¿El por qué? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? ¿Verdad? No lo que muchas veces la gente dice, no, esa gente es pobre porque quiere, o esa gente es pobre porque necesitan desarrollo, démosle más tecnología. Pero al final el desarrollo ha venido a traer más pobreza también, porque todo se envuelve en cómo se distribuyen las riquezas, ¿verdad? Todo se vuelve, ok, creemos que el desarrollo, una ciudad se desarrolló, pero no vemos los márgenes, la marginalidad de esa ciudad ha generado pobreza alrededor, ¿verdad? Y creo que ahí en eso la teología de la liberación nos lleva a repensarlo. Y lo que se decía antes, de que se vinculaba con el comunismo, bueno, es que el marxismo ha aportado algunos principios y fue interesante la lectura porque decía, bueno, el marxismo, las ideologías marxistas pueden ser compañeros, pero nunca guías. O sea, nos pueden dar algunas categorías que nos ayudan a poder entender la situación social, pero no se va a someter, no se convierte en San Karl Marx, ¿verdad? El santo para la teología, sino que sí, se toma de lo que aporta para poder encontrar dentro de eso la primacía de aquellos que sufren opresión. O sea que al final el pensamiento es, ok, no es tener lástima de los pobres, no es asistencialismo, es ayudarles a que ellos puedan alcanzar su potencial como seres humanos, ¿verdad? Y eso obviamente requiere una transformación de la sociedad y sobre todo de la distribución de los bienes. Excelente, sí, hay muchos elementos ahí muy importantes que has puesto sobre la mesa, William. Ya, muy importante. Digamos, importante. ¿Cómo es posible que en un país que los índices macroeconómicos vayan mejorando, pero que el mismo desarrollo, entre comillas, ese desarrollo que genera mayores índices macroeconómicos, va generando mayor exclusión y empobrecimiento de otras? O sea, uno se queda, ¿cómo es esto? O sea, entonces venimos cómo la economía y la sociología nos está ayudando a identificar un problema. Que entonces que el desarrollo, como se plantean los modelos de desarrollo tradicionalmente en América Latina, hay un problema en esos paradigmas. Hay un problema que tenemos que identificar. Y entonces vinieron en América Latina y la CEPAL dijo, es que esto se da un problema,
Esto se llama efecto por relaciones de dependencia. ¿Recuerdan esa categoría? La teoría de la dependencia, que trataba de explicar cómo las riquezas y en el desarrollo de las riquezas de los países de los centros mundiales estaba correlacionada con el empobrecimiento o el mantenimiento en situaciones de dependencia y pobreza de los países del sur, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque venían, se llevaban las materias primas y la industrialización estaban en esos centros de poder donde las procesaban, le daban valor agregado y ellos eran los que determinaban los precios y se quedaban con, con el capital. A César le toca dar la clase. Hola de Ya nuevo. hemos acabado, profe. Me está sacando esto, terrible. Entonces, retomando el asunto, entonces, para eso, William, ya había una teoría sacada de los análisis económicos de la CEPAL que se denominaba la teoría de la dependencia, que explicaba entonces, de alguna manera, por qué, mientras los índices macroeconómicos subían en un país, había mayor exclusión y empobrecimiento en una sociedad, simplemente por, uno, la teoría de la dependencia, como se llama, y dos, por el tema de la acumulación del capital de las élites productivas y políticas en un país. Entonces, entonces hay una doble explicación, ¿no? La explicación de las relaciones de clase, o sea, quienes tienen los medios de producción que explotan las fuerzas productivas en un pueblo, quedándose con las riquezas ellos y dando un salario de miseria por la explotación de la mano de obra, de la fuerza productiva en los pueblos, y la otra es la dependencia. O sea, las riquezas de los otros países se basan en el extractivismo, la explotación y las relaciones de dependencia con los países del sur global. Entonces, cuando viene la teología de la liberación y asume ese instrumental que no es marxista, la teoría de la dependencia no es marxista, es una teoría que nace del análisis de las relaciones de poder económica, etcétera, en América Latina. Entonces ya la teología de la liberación tiene dos instrumentos: la sociología de la lucha de clase y explotación marxista y la teoría de la dependencia que viene de la CEPAL. Y esto se va a conjugar con discursos postcoloniales y decoloniales que vienen de las luchas de las comunidades que quieren reivindicar sus derechos a la autodeterminación frente a las empresas transnacionales, frente a los ejércitos que estaban a favor de las élites agroexportadoras e industriales en América Latina. Entonces, vemos este instrumental que sigue utilizando la teoría de la liberación para dar cuenta de las relaciones de poder desigual, la explotación y la opresión en América Latina. Entonces, hablando desde el punto de vista de los instrumentales, hoy día, ¿cuáles serían los instrumentales que nos pueden servir para dar cuenta de viejas formas y de nuevas formas de explotación, exclusión hoy día en América Latina, que nos sirva para nuestra reflexión teológica? Eva. Gracias. Sí, varias cosas. Una, lo más reciente que mencionó, que usted habló sobre cómo nosotros ahora queremos un poquito disfrazar el sistema capital, ayuda, ¿no?, al sector oprimido. Y yo me acordé de este nuevo tema que sale en los últimos tiempos, ¿no?, de la responsabilidad social, que también son el sistema capital, que ellos quieren como de una u otra forma, es que dicen ellos, cuando digo el sistema, que ellos son los inventores y que ellos están llevando la línea en eso, ¿no? Porque a través de ello, estas grandes empresas, el sector bancario, etcétera,
se ha como inmiscuido en áreas que el pueblo realizaba en una otra forma esa responsabilidad social. Pero ahora a ellos estar mandando este mensaje de que cada empresa tiene que tener un programa de sistema de responsabilidad social y que quiénes son los que los trabajos es incluso el mismo pueblo oprimido que lleva a cabo esa responsabilidad social, porque lo veo que está como escrito en papel y arriba muchas veces, no voy a decir todas, porque en Panamá hemos tenido empresarios que sí se involucran de mano en ello, pero hay otros que uno ni lo ha visto a esos niveles altos. Pero veo que también otra cosa que nos afecta o esa teoría de la liberación, este nuevo surgimiento o lineamiento de la responsabilidad social de cómo se está enfocando por el sector capitalista. Sí, Okay. claro. Y lo otro que yo me preguntaba es que hemos estado hablando sobre la teoría o el método de la teoría de la liberación. De verdad no hemos profundizado mucho en cuáles han sido los errores y estas cosas, pero sí se ha mencionado en unos temas. Y yo tengo una pregunta. Hoy día, o de aquí presente, 2023 para adelante, ¿qué va a pasar, verá, con la teoría de la liberación? La Aunque ya teología de la entendimos con lo que liberación, usted, sí, porque ya entendimos en antes que al principio usted dijo, hay muchas teologías de la liberación, correcto. usted lo mencionó al inicio, y se van a crear otras, Sí, pero ese sentido o nacimiento original, o sea, el pensamiento original que se tenía en la década de antes, estas cosas yo siento que hoy día, no sé si se han perdido, no están haciendo ese efecto que quisiéramos, porque todavía vemos las mismas cosas, el pueblo oprimido, vemos la situación en la que está, pero este método nos dice que nosotros tenemos que reflexionar las causas, los efectos, entender y también ver lo histórico. Entonces, si en lo histórico hemos visto qué ha pasado con este tipo de situaciones que en realidad no hemos logrado, yo siento, de verdad, una liberación. Y si lo llevamos en la parte hermenéutica, mucho peor. Entonces, por eso yo quisiera saber, hoy 23 adelante, ¿qué va a pasar con la teología de la liberación? ¿O esto va a ser un método? ¿O esto va a ser algo que... O sea, yo entiendo que siempre va a estar el teólogo investigando, levantando su voz, o sea, eso nunca va a parar. Pero en sentir el método que estamos ahora mismo estudiando, ¿qué va a pasar? Gracias. sí, claro. Esto, estamos hablando de la estructuración de un sistema global de dominación. ¿Cómo se combate eso? Después de la Segunda Guerra Mundial es lo que se viene a estructurar lo que se denomina el capitalismo neoliberal, porque el anterior era un capitalismo liberal, entonces vinculado principalmente a Adam Smith, no, pero ya el capitalismo neoliberal vinculado a Hayek, ¿no? A Friedrich Hayek, a Milton Friedman, por ejemplo, ya es un capitalismo, sí, pero después de la Segunda Guerra Mundial es un capitalismo neoliberal. Entonces, vemos cómo se ha estructurado por mucho tiempo lo que hoy denominamos, por una manera de decirlo, el sistema capitalista neoliberal. Y es global. Por lo tanto, luchar contra un monstruo tan gigante y ahora omnipresente, exactamente es sobre eso que se enmarca la reflexión de los movimientos sociales altermundistas y la teología latinoamericana y de liberación. Gracias. Michael. Sí, profe, mire, la realidad socioeconómica de Panamá es bien interesante porque
Actualmente, aún pese a la pandemia, Panamá es una de las economías más fuertes de Centroamérica. Y hasta compite con algunas del resto del continente latino, del área latinoamericana del continente. Sin embargo, los márgenes de pobreza y demás siguen, como usted lo acaba de decir, ¿no? O sea, hay dinero, pero no se disminuyen los márgenes. Pero nosotros estamos viviendo un fenómeno en los últimos 15 años atrás, más, y yo me atrevería a decir, Eva, si estoy equivocado, puede ayudarme, más que un tema de un sistema económico, es la imperante corrupción que se ha apoderado del sistema, que es lo que causa la desigualdad. En los últimos 4 gobiernos, la cantidad de miles de millones de dólares que se han ido por la cañería, por corrupción, ha sido, o sea, ha sido impresionante e incalculable. Hay una administración que todavía no se sabe con exactitud cuánto fue que se llevó, ¿verdad? Y la justicia no ha podido todavía castigarlos a todos, porque la justicia panameña ha sido muy débil. Hay hasta un expresidente que acaba de salir en una lista de nombrado corrupto por los Estados Unidos, pero no va a pasar a mayor, porque él tiene una empresa que produce, una de las empresas privadas que produce la mayor cantidad de empleo en el país. Ponerlo en la lista Clinton y tener represalias económicas con él sería devastar el país económicamente. Entonces, más que el ataque del propio sistema neoliberal, aquí todavía hay gente que apunta los cañones hacia el sistema neoliberal, y lo vimos el año pasado. Hubo un movimiento social que trancó el país por casi 15 días, ¿verdad? Atacando el sistema neoliberal. Pero yo, desde mi perspectiva, ha sido la rampante corrupción la que nos ha llevado a la desigualdad económica y social aquí en este país. Gracias, Michael. Realmente tenés razón. Pero es importante, digamos, darte la razón sin mediatismo. Sin mediatismo. No vamos a poner la corrupción, por ejemplo. Todas las protestas que salen a las calles en América Latina es porque dicen basta ya de esta corrupción, hombre. O sea, basta ya de la represión, porque si hay corrupción y la gente se levanta, entonces el Estado reprime, porque no quiere que le señalen entonces corrupción y represión van de la mano. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en muchos lugares en el mundo. Entonces, de acuerdo totalmente, Michael. Solo que hay que recordar ciertos elementos en que la corrupción, hay que entender una cosa, la corrupción no es la decisión de un individuo, ¿verdad que no? Cuando hablamos de la corrupción del Estado, estamos hablando no solo del fallo de una persona o de un grupo de delincuentes que estén en el poder. Hay algo en la forma como se construye el poder, las riquezas, las decisiones en un país que permite entonces que se generen las discrecionalidades. Eso hay responsabilidades internas en el país. Pero mucho de esto también tiene que ver con la forma como las políticas económicas globales exigen ciertas desregulaciones en los países, que desregulen ciertas cosas porque necesitan beneficiar a una transnacional, porque necesitan beneficiar la implementación de un megaproyecto, por ejemplo. En Nicaragua, la soberanía nacional se estaba vendiendo a los chinos para construir el canal interoceánico que se quería, para competir con tu amado país, hermano Michael y hermana Eva. Pero resulta que donde el supuesto canal interoceánico se quería construir, esa era tierra campesina e indígena, ¿sí? Pero se le querían arrebatar, desarraigar a esas comunidades. Entonces, ¿cómo el sistema económico financiero internacional
estaba de acuerdo o no ponía traba a estos acuerdos corruptos, porque ahí hay corrupción, ahí hay de todo, hermano. Ahí, en ese proyecto de todo lo que te imagines malo, ahí estaba. Pero ¿cómo entonces se permite desde el sistema, con tal de que se maximicen las ganancias, con tal de que el sistema pueda reproducirse, con tal de que se lleven a cabo esos megaproyectos que va a generar prosperidad? Vendían prosperidad, es mentira. Genera exclusión, porque de cómo se concibe, cómo se lleva a cabo y cómo se calcula la ganancia, nada tiene que ver con el beneficio de la gente, sino con el beneficio de los megacapitales. Mira, Panamá tuvo que comprometer su soberanía y la ganancia del canal interoceánico por 100 años. Por 100 años, Dios mío, cuántos miles de millones. Igual en este caso. Y después cuando pasa ahora a manos nacionales, es tampoco que es que la gente de Panamá ya va a salir de la pobreza. Queda siempre en las manos de la élite. Entonces vemos cómo el tema de la corrupción no es un tema de la decisión de un individuo o de unos cuatreros que llegan al gobierno solamente, sino que realmente expresa y refleja las formas como se construye el poder, la economía, lo jurídico en los países, que genera entonces la posibilidad de la discrecionalidad, la corrupción, etcétera, en nuestros países. Entonces, sí, tienes razón, Michael, totalmente de acuerdo, pero sin olvidar que vivimos en un mundo interconectado, ¿ya? Entonces, y que las causas hay que ir como un sabueso, ¿verdad? Va por acá la cosa, y hay que seguirle el rastro hasta llegar a César, que levantó la mano. Sí, profesor, solamente para agregar algo que se ha observado tanto en los gobiernos de izquierda, de derecha o centristas, pasa este tipo de corrupción, de problemas. Y lamentablemente todos juegan con la sensibilidad de los más pobres, de los más vulnerables, ¿no? Mediante promesas, con un lenguaje que acusan obviamente a las grandes empresas, la pobreza, que hay que salir, agua, desagüe, y lamentablemente al final, como digo, tanto izquierdas, tanto derechas caen en el mismo problema de la corrupción. Y usted tiene toda la razón de decir que no es tanto una persona, ¿verdad? Es todo el sistema económico mundial que muchas veces los políticos ignoran o lo hacen agrede, sabiendo. Lamentablemente, casi en América Latina, casi todos, no quiero con esto juzgar ni catalogar a todos, pero los gobiernos de izquierda han caído en lo mismo, ¿no? Pudiendo trabajar más para las comunidades pobres, para sacar la pobreza de tantas, de educación, de tecnología. Lamentablemente se ha caído a eso, ¿no? A lo mismo. Pasó en Perú, pasó en Ecuador, pasó en, creo que Brasil, creo que casi toda América Latina, los gobiernos de izquierda, ¿no? Y eso sería. Gracias. ¿Qué acabamos de hacer? Un ejercicio de análisis de la mediación socioanalítica. Entonces, entonces, es un ejercicio de análisis socioanalítico, análisis de coyuntura. A veces le decimos en análisis político, análisis de coyuntura, pero en teología le llamamos análisis o mediación socioanalítica. Exactamente eso. Ya. Luego, entonces, iríamos a la mediación hermenéutica. ¿Cómo entenderían ustedes desde la teología esto que hemos planteado? La pregunta de Eva tan fundamental, el tema de la praxis de liberación y su factibilidad. ¡Wow! Increíble, una pregunta, es la gran pregunta para hacer todo esto. Porque si lo hacemos es porque hay una estructura de violencia, no lo hacemos por jugar, o porque no tenemos tiempo para hacer nada más, sino porque la injusticia está ahí. Entonces, hacemos todo esto porque queremos transformar, dijo Marx,
en su comentario a la 11ª tesis de Feuerbach, de lo que se trata ahora no es de interpretar la realidad, sino de transformarla. Hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar la realidad. Kant, Hegel, Schelling, Schleiermacher, Kierkegaard, lo que ustedes quieran. Pero solo han interpretado, pero lo que se requiere es transformarla. ¿Y por qué se requiere transformar algo? Porque algo no está bien. Realmente hay dolor y sufrimiento que se genera no porque la gente quiere ser pobre, porque la gente quiere ser maltratada, porque la gente es masoquista. La gente no es masoquista. Vivimos en estructuras de poder que en la teología de la liberación, ¿cómo se le llama eso? Estructuras de pecado, ¿recuerdan? Estructuras de pecado. Entonces, y la teología de la liberación, ¿qué es lo que propone? Bueno, transformar las estructuras de pecado, que son estas estructuras de opresión y de violencia, por una gracia estructural. ¿Qué le parece? ¿Ah? Transformar las estructuras de pecado por gracia estructural. Desde el punto de vista social, ¿qué significa eso? Que si hay analfabetismo, que ya no hayan analfabetos, que si los niños y las niñas hay exclusión en escuela, en educación, ya no haya, que haya un acceso universal y de calidad, que si en comunidades no hay agua, Eva, potable, fluida y constante, que haya agua, que no sirva para alimentar a la Coca-Cola, sino que hidrate a las comunidades y a los sistemas ecológicos, que la corrupción, Michael, hayan mecanismos de control y rendición de cuentas, no solo para el FMI, sino que haya auditoría social. No solo los auditores que manda el FMI, sino la sociedad misma gestionando sus propios recursos, porque son de ella. ¿Qué es pasar del pecado estructural a la gracia estructural? Es exactamente cambiar las condiciones de indignidad, de exclusión, de muerte y de violencia cuando habla la teología de la liberación, entonces, de la gracia estructural, es a eso que se refiere. Y para llegar a eso, exactamente, Eva, esa es la pregunta. La praxis de liberación, ¿cómo se puede hacer? Tal vez no vamos a tener una red mundial para tal cosa, pero a lo mejor desde nuestra comunidad podemos hacer algo, desde nuestra iglesia local, como hace César en el acompañamiento a hijos de migrantes o a migrantes en general. ¡Wow! Está haciendo su praxis de liberación, César. Marchando cuando hay que marchar y señalar las políticas antimigrantes. Cuando predica en favor de las personas vulnerabilizadas, producto de las políticas de los países que los expulsaron, las políticas de los países de tránsito y aún las políticas del país donde llegan de destino. ¡Wow! Exactamente eso. Ahí la incidencia desde nuestro espacio, pero bien pensado. ¿De acuerdo? Entonces, teológicamente tenemos esas categorías que nos ayudan. Ustedes dirán entonces, uno cada uno, hagamos ese ejercicio, uno cada uno, y Eva, que diga cualquier tema de estos sociales que hemos hablado, desde el análisis de coyuntura o la mediación socioanalítica, ¿con qué tema teológico lo vincularía usted? ¿Así? Hagamos ese ejercicio. William. Bueno, yo creo que tendríamos que pensar en Jesús como ese modelo del pueblo sufriente, ¿verdad? Que generalmente pensamos en la crucifixión como ese acto salvífico, ¿verdad? Pero no vemos la parte política de la crucifixión de Jesús. Wow. Tendríamos que decir que, bueno, si lo vemos desde la parte salvífica, estaríamos pensando en un suicida, ¿no? Lo veo de esa manera. Jesús no se entregó como tal, es la interpretación de la iglesia posteriormente, ¿verdad? Pero en realidad fue un acto de violencia contra el justo, ¿no? Contra el que hacía bien. Entonces, él viene a representar todos esos que en alguna forma el sistema crucifica, que el sistema aniquila, que el sistema acalla.
porque hace levantar la voz de justicia, ¿verdad? Porque al final Jesús hablaba de la justicia, ¿no? Eh, yo creo que por ahí Jesús se convierte para nosotros en ese paradigma teológico, ¿verdad? Excelente. Y de pensar la realidad del que sufre y de los que son hoy crucificados, ya sea en temas ecológicos, ya sea en temas indígenas, ya sea en temas en cualquier área. Creo que él se convierte en ese referente. Muy bien. Ahorita me hiciste recordar totalmente la cristología de John Sobrino, la ley, o la cristología feminista, la mujer crucificada, ¿no? Por el sistema patriarcal. William, excelente, muy bien, me encanta tu ejemplo. ¿Alguien más? Ah, y una nota, la madre naturaleza crucificada, o sea, el tema también ecológico. Gracias, muy bueno, muy bueno. Excelente. ¿Otro? Gustavo. Sí, ahora, un poco con lo que mencionaba César, yo pensaba también en el tema de la migración y la integración cultural, ¿no? Ujú. Y viene mucho en todo este tiempo de migración. eh, yo vivo en Perú, pero soy de Venezuela. Aunque yo salí de mi país mucho antes de que comenzara la crisis económico-política, pero conozco mucha gente que ha llegado recientemente, desde los últimos 5 años, a Perú a causa de la crisis y ha sido todo un reto porque también hay la xenofobia, el desprecio al migrante, ¿no? Y esto genera mucha tensión entre las personas y entre la cultura. Y al mismo tiempo, yo congrego en una iglesia que realmente la mayoría de los miembros son europeos, son alemanes, y también sienten que es como su pequeño baluarte, ¿no? Frente a la cultura peruana y a la cultura latinoamericana que no acaban de entender, ¿no? Entonces, es como una muñeca rusa, ¿no? Son pequeñas formas de mutua exclusión que se van encajando una con otra. Y recuerdo que hablando de esto en la iglesia comentaba que una de las cosas que más me llamó la atención en los estudios de Biblia fue esa frase: mi padre era un arameo errante, que es el primer credo del pueblo de Israel, ¿no? Y a partir de allí realmente hay toda una teología de la migración y de la interconexión cultural. Todos en realidad somos migrantes, absolutamente. Nadie puede decir, mi familia está aquí desde hace 2000 años, es imposible. Nadie tiene una sangre o una raza que sea absoluta, y menos en América Latina, donde estamos todos mezcladitos, ¿no? Yo les digo a veces, somos como la máquina de caramelos, surtidos, ¿no? Somos surtiditos, porque tenemos un poco de hispano, un poco de esto. Entonces, mi padre era un arameo errante, significa que en nuestro pasado, no solamente histórico, sino en el pasado de nuestra fe, siempre hemos sido pueblos que caminan. Y en el camino nos encontramos, a veces nos rozamos, pero forma parte de la humanidad. Entonces, Jesús era un itinerante también. Jesús no estuvo específicamente sentado en el templo. Iba de Galilea a Jerusalén, ida y vuelta, llegaba a Samaria, iba a Sirofenicia, volvía acá. Era un hombre itinerante. Entonces, esta dimensión de ser ese homo viator, esa persona que camina, que sale al encuentro de los demás, es lo que hemos ido perdiendo poco a poco también como iglesia. Y ahí hay también una dimensión liberadora. Cuando yo soy consciente de que realmente no tengo una patria, aunque haya vivido aquí toda la vida, pero realmente no tengo una patria, como dice Pablo, mi patria es el cielo. Entonces, y cuando yo tengo conciencia de que desde mi fe no hay diferencia entre si eres de Colombia o de Ecuador o de Brasil, ¿no? Como dice, ¿no? No hay judío ni hay griego, no hay hombre ni mujer. ¿Por qué tenemos que establecer esos muros y barreras? Entonces, ahí nace realmente una praxis liberadora. Abrir la puerta, abrir la puerta, ¿no? Y es importante, por ejemplo, tenés el texto y tenés las intuiciones de la reflexión. Ahora, la argumentación teológica, por ejemplo, se me ocurren 3 categorías. Uno, la hospitalidad. Claro. ¿Ya?
eso que estás diciendo de abrir puertas. O sea, la categoría hospitalidad es una categoría que se desarrolla en el marco de las migraciones, en el marco de la otra palabra, acogida, iglesias de acogida. Acogida. ¿Qué son iglesias de acogida? Iglesias hospitalarias. Y se me Exacto. ocurre la tercera categoría, que es cuidado. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es el cuidado? Digamos, hay toda una filosofía del cuidado. Ahí, Claxo, en el 2021-22 sacó un libro sobre los cuidados. Y entonces habla sobre el tema de los cuidados como empresas de mujeres que trabajan para solventar sus problemas, pero también el cuidado de las migraciones. Entonces, tres, porque partimos del texto bíblico, pero como estamos en teología, siempre vamos a hacer referencia al texto bíblico, pero la argumentación teológica no es citar textos bíblicos, ustedes saben, sino es correlacionar estos elementos, la problemática, que nos dice la escritura, pero después viene el desarrollo teológico, que es la argumentación teológica. Para ello, entonces, se requiere identificar ciertas categorías, como este ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que es hospitalidad, acogimiento o acogida y cuidado, para desarrollar entonces la crítica a todo lo que niega la acogida, la hospitalidad, ¿verdad? Y el cuidado, y cómo estas tres categorías sirven para líneas prácticos pastorales de acogida a migrantes, etcétera. ¿Ya? Entonces, como ejemplo. Muy bien, gracias, Gustavo. ¿Alguien más? Para ir, con esto cerramos, obviamente. Un buen ejercicio, bonito el ejercicio. Profe, ahí habla sobre un tipo de hermenéutica, una hermenéutica circular, la de Juan Luis circular, II. La de Juan Luis circularidad II. hermenéutica. ¿En qué más o menos? Tengo poca noción sobre ese tipo de hermenéutica y quisiera que más o menos, o es la misma hermenéutica tradicional. Sí. Si nos da un minutito al final, ahorita quiero que hagamos el ejercicio de este ejercicio tan importante, porque para que nos dé una idea de lo que tenemos que ir a hacer en el ejercicio metódico al que nos toca la siguiente sesión. ¿De acuerdo? No sé. Bueno, Eva ya habló del agua, ¿verdad, Eva? Que fue genial el tema del agua, en el marco de una teología de la creación, una teología liberadora, una teología excelente. Entonces, si querés volver a enfatizarlo está bien, pero yo me doy por enterado de tu aporte. Pues yo, profe, Gracias, pues yo creo que eso me serviría porque algo que vivo todavía lo estoy viviendo. Genial, genial. Imagínense una teología del agua. Por ejemplo, cuando Jesús dice, tengo sed en la cruz. Cómo las comunidades son asesinadas de sed por la contaminación, por el monocultivo, que se utiliza cualquier cantidad de pesticidas, etcétera, o por darle de comer a las máquinas de la Coca-Cola y quedan las comunidades sin el vital líquido. Tengo sed, dijo el Señor. Es la muerte que genera el sistema. ¿Ya? O sea, miren, de una cosita ya tenemos una reflexión teológica. Gracias, Eva. ¿Quién era César el que estaba? ¿O quién iba? Sí, César. sí, profe. Yo estaba pensando más en el tema que, pues, donde mi diario vivir, ¿verdad? Contra de los inmigrantes o de Eso. los que hemos sido desplazados, los que hemos llegado a este país, a veces hemos perdido un poco nuestra identidad como pueblo latinoamericano viviendo en un país que no es el nuestro, ¿no? Entonces, creo que sobre eso haría mi análisis, ¿no? Sobre todo este caso, ¿no? Que está viviendo la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos. Y más que nada aquí en esta ciudad, ¿no? Que es Baltimore.
Sí. Una recomendación, César, ya que estás en Estados Unidos se ha desarrollado una teología que se llama teología hispana. Creo que también la de conocer, teología hispana, donde obviamente se ¿Por trabaja quién? en esa ¿Escrito teología por quién, el profe? tema de la identidad migrante, cómo llegar a un país multicultural y cómo integrarse, todas las problemáticas desde una categoría que te la hago saber, que se llama el principio Galilea, que es como el principio fundamental de la teología de Elizondo, así se apellida el creador de esta teología, Elizondo, el principio Galilea de la teología hispana, que obviamente ya con el título de la teología, ya imagínate desde dónde es que se está haciendo la reflexión teológica en la iglesia hispana. Entonces, solo esa recomendación bibliográfica y categorial para que puedas hacer tu búsqueda. ¿Sí? El autor, repíteme, porfa. Se me ve el nombre, es apellido Elizondo. Entonces teología hispana, principio Galilea. Virgilio Elizondo. Virgilio Elizondo. Muy bien, entonces, solo quedaría Michael para que cerremos. O la puedes ver si querés, Michael. Pero las deudas, ¿verdad que no son buenas? No, definitivamente que no. Y si se la debo, profe, y